Bienvenidos un día más a nuestro rinconcito de YouTube, ese espacio donde nos sumergimos en historias apasionantes, paisajes de ensueño y sobre todo, en esas series turcas que nos roban el corazón. ¿Cómo están? Espero que muy bien, listos para el tema que les traigo hoy. Y es que hoy vamos a hacer un viaje, no uno cualquiera, sino uno que nos transportará a la Turquía más profunda, a esos pueblos con encanto, donde la tradición se mezcla con la modernidad y donde el amor florece en medio de las dificultades. Sí, hoy vamos a hablar de dramas turcos con romance rural que, se los aseguro, los van a enamorar. Prepárense para suspirar, para emocionarse y, por qué no, para derramar alguna que otra lágrima. Antes de que empecemos, quiero recordarles, como siempre, que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre encontrarán recomendaciones de series turcas, análisis de personajes, curiosidades de la cultura turca y mucho más. No se lo pierdan. Y ahora sí, vamos al grano. Hoy quiero hablarles de esas series que nos muestran una Turquía diferente, lejos de las grandes ciudades y los lujos. Series que nos llevan a la vida del campo, a las tradiciones ancestrales, a las familias unidas y a los amores que nacen entre campos de trigo y atardeceres de ensueño. Son historias que nos conectan con nuestras raíces, que nos recuerdan la importancia de la familia, la amistad y el amor verdadero. Historias donde el tiempo parece ralentizarse, permitiendo que las emociones se desarrollen con mayor intensidad y que los lazos se forjen con la fuerza del acero. La primera serie que quiero recomendarles, y esta es una joya, se llama Gönül Dağı, o Montaña del Corazón. Esta serie nos cuenta la historia de tres primos que viven en un pequeño pueblo en la región de Anatolia Central. Son jóvenes soñadores, llenos de ambición y con un gran deseo de mejorar la vida de su comunidad. Juntos deciden construir un avión, sí, un avión, para atraer turistas al pueblo y darlo a conocer al mundo. Pero, como se imaginarán, el camino no será fácil. Tendrán que enfrentarse a obstáculos, a la oposición de algunos vecinos y, por supuesto, a los enredos del amor. La serie es preciosa, con unos paisajes impresionantes y unos personajes entrañables. Te conecta con la naturaleza, te hace valorar la amistad y te recuerda que con esfuerzo y perseverancia, los sueños se pueden hacer realidad. Además, la banda sonora es una maravilla, con canciones tradicionales turcas que te ponen la piel de gallina. Se las recomiendo al 100%. Gönül Dağı es mucho más que una simple historia de tres primos. Es un retrato vívido de la vida en la Anatolia rural, con sus costumbres arraigadas, sus tradiciones centenarias y su gente trabajadora y orgullosa. La serie explora temas como la importancia de la comunidad, la lucha por la supervivencia en un entorno difícil y la búsqueda de la felicidad en las pequeñas cosas. Los personajes son complejos y realistas, con sus virtudes y sus defectos, lo que los hace aún más cercanos y entrañables. Vemos a estos jóvenes lidiar con sus propios sueños y ambiciones, mientras intentan cumplir con las expectativas de sus familias y de su comunidad. El amor, por supuesto, juega un papel fundamental en la historia, con romances que florecen en medio de los campos de trigo y que se ven amenazados por las diferencias sociales, las ambiciones personales y los secretos del pasado. La serie también destaca por su humor sutil y por su capacidad para emocionar al espectador sin caer en el melodrama exagerado. Gönül Dağı es una serie que te deja con una sensación de calidez y esperanza, recordándote que la verdadera felicidad se encuentra en las relaciones humanas y en la conexión con la naturaleza. Otra serie que me encanta y que también está ambientada en un entorno rural es Kardeş Kocaeli, que podríamos traducir como Hijos de Hermanas. Esta serie tiene un poco más de drama, pero también tiene mucho romance. La historia gira en torno a dos hermanas que por circunstancias de la vida, se separaron cuando eran jóvenes. Una de ellas se quedó en el pueblo, llevando una vida sencilla y criando a su hija. La otra, en cambio, se fue a la gran ciudad, se casó con un hombre rico y se convirtió en una mujer poderosa. Años después el destino las vuelve a unir, pero sus vidas ya son muy diferentes y sus hijas, que son primas, se enamoran del mismo hombre. Aquí tenemos traiciones, secretos del pasado que salen a la luz, luchas de poder y, por supuesto, un romance complicado y apasionante. Esta serie te mantiene enganchado desde el primer capítulo, con giros inesperados y personajes complejos que te hacen reflexionar sobre la familia, el amor y la ambición. Kardeş Kocaeli nos sumerge en un mundo de intrigas familiares y secretos enterrados que amenazan con destruir todo a su paso. La serie explora las complejas relaciones entre las dos hermanas, que luchan por reconciliar sus pasados y por proteger a sus hijas.
La diferencia de clases sociales entre ellas crea una tensión constante, con la hermana rica tratando de imponer su poder y su influencia sobre la hermana pobre. El triángulo amoroso entre las primas y el apuesto galán añade un elemento de drama y pasión a la historia, con celos, rivalidades y traiciones que ponen a prueba los lazos familiares. La serie también aborda temas como la maternidad, el sacrificio y la búsqueda de la identidad. Los personajes son complejos y multifacéticos, con motivaciones ocultas y secretos que van revelándose a lo largo de la trama. Cardes Kokuklari es una serie que te mantiene al borde del asiento, con giros inesperados y momentos de gran intensidad emocional. Es una historia sobre el poder del amor, la fuerza de la familia y las consecuencias de las decisiones del pasado. Y si hablamos de romance rural, no podemos dejar de mencionar Sakarya Frat. Esta serie es un poco diferente a las anteriores, ya que tiene un componente más militar. La historia se centra en un joven soldado que es enviado a un pequeño pueblo en la región de Sakarya, una zona conflictiva donde hay mucha tensión política. Allí conoce a una joven maestra que está comprometida con la educación de los niños del pueblo y que lucha por mejorar sus condiciones de vida. Entre ellos surge un amor prohibido, un amor que tendrá que superar muchos obstáculos, incluyendo la guerra y las tradiciones del pueblo. Esta serie es muy emocionante, te muestra la realidad de una región conflictiva, pero también te habla del amor, la esperanza y la valentía. Además, los paisajes son espectaculares, con montañas, bosques y ríos que te dejan sin aliento. Sakarya Frat es una serie que te transporta a un mundo de conflicto y peligro, donde el amor puede florecer incluso en las circunstancias más adversas. La serie explora la realidad de la guerra y sus consecuencias devastadoras, tanto para los soldados como para los civiles. La relación entre el joven soldado y la maestra es el corazón de la historia, un amor que nace en medio del caos y que se ve amenazado por la violencia y las tradiciones del pueblo. La serie también destaca por su representación de la cultura turca, con sus costumbres, sus valores y sus conflictos. Los personajes son complejos y realistas, con sus propias motivaciones y miedos. Sakarya Frat es una serie que te hace reflexionar sobre la naturaleza humana, la importancia de la paz y el poder del amor para superar cualquier obstáculo. La serie también se distingue por sus escenas de acción y sus paisajes impresionantes, que te sumergen en la belleza y la brutalidad de la región de Sakarya. Pero no todo tiene que ser drama y sufrimiento, también hay series rurales que son más ligeras y divertidas. Una de ellas es Am Koilu, que podríamos traducir como Campesina Señora. Esta serie es una comedia romántica que nos cuenta la historia de una joven de la ciudad que se ve obligada a mudarse a un pequeño pueblo para heredar la granja de su abuelo. Al principio, la vida en el campo le resulta muy difícil, ya que no está acostumbrada a las tareas agrícolas ni a las costumbres del pueblo. Pero poco a poco se va adaptando y, por supuesto, se enamora de un apuesto campesino. Esta serie es muy entretenida, con situaciones cómicas y personajes entrañables. Te hace reír a carcajadas, pero también te muestra la belleza de la vida sencilla y la importancia de valorar las pequeñas cosas. Am Koilu es una serie que te saca una sonrisa desde el primer momento, con su humor ligero y sus personajes extravagantes. La serie explora el choque cultural entre la joven de la ciudad y los habitantes del pueblo, con situaciones cómicas que surgen de sus diferencias de costumbres y valores. La relación entre la joven y el apuesto campesino es el centro de la historia, un romance que florece en medio de las tareas agrícolas y las festividades del pueblo. La serie también destaca por su representación de la vida rural, con sus tradiciones, sus costumbres y su gente trabajadora y honesta. Am Koilu es una serie que te hace sentir bien, que te recuerda la importancia de la familia, la amistad y el amor verdadero. Es una comedia romántica que te deja con una sensación de alegría y optimismo. Y por último, quiero recomendarles una serie que, aunque no está ambientada completamente en un entorno rural, sí que tiene un fuerte componente de la vida en el campo y de las tradiciones ancestrales. Se trata de Ethel. Sé que muchos de ustedes ya la conocen, pero para los que no la hayan visto, se las recomiendo encarecidamente. Esta serie es un thriller de venganza que nos cuenta la historia de Homer, un joven que es traicionado por sus mejores amigos y su novia, y que es encarcelado injustamente. Años después, regresa con una nueva identidad y un plan para vengarse de todos los que le hicieron daño. Aunque la mayor parte de la acción se desarrolla en Estambul, la serie tiene flashbacks que nos muestran la vida de Homer en su pueblo natal, un pueblo en la costa del Mar Negro, donde aprendió los valores de la amistad, la lealtad y el honor. Estos valores son fundamentales para entender la motivación de Homer y su deseo de justicia.
Además, la serie tiene una fotografía preciosa, con imágenes del mar, las montañas y los bosques que te transportan a ese lugar mágico. Ethel es una serie que te atrapa desde el primer capítulo con su trama intrigante, sus personajes complejos y sus giros inesperados. La serie explora temas como la traición, la venganza, el amor y la redención. La historia de Homer es un viaje a través del dolor, la pérdida y la búsqueda de la justicia. Los flashbacks a su vida en el pueblo natal nos permiten entender sus valores y sus motivaciones, y nos muestran la importancia de la familia y la amistad en su vida. La serie también destaca por su fotografía impresionante, que captura la belleza de la costa del Mar Negro y la atmósfera de Estambul. Ethel es una serie que te hace reflexionar sobre la naturaleza humana, la fragilidad de la confianza y el poder del amor para superar cualquier obstáculo. Es un thriller de venganza que te dejará sin aliento. La banda sonora además es icónica y eleva cada escena a un nivel superior de emoción. Para añadir aún más opciones a su lista de series turcas con romance rural, permítanme mencionar algunas joyas adicionales que quizás hayan pasado desapercibidas. Ask Mankin Tikam, emoticono besos, aunque parte de la historia se desarrolla en un entorno empresarial, las raíces de los protagonistas están profundamente arraigadas en un pueblo rural. La serie explora las complejidades del matrimonio joven, el divorcio y las segundas oportunidades, con un toque de comedia y drama. El contraste entre la vida moderna en la ciudad y las tradiciones del pueblo natal añade un elemento interesante a la trama. Zumrudwanka, emoticono besos, ambientada en la región de Capadocia, esta serie cuenta la historia de un amor prohibido entre una joven y un heredero de una poderosa familia. La trama está llena de intrigas, secretos y luchas de poder, con paisajes impresionantes de las formaciones rocosas de Capadocia como telón de fondo. Yuxexo 7, emoticono besos, aunque el título sugiere un enfoque en la alta sociedad, la serie también explora las diferencias entre la vida rica y la vida sencilla en un pueblo rural. La historia sigue a dos jóvenes de mundos diferentes que se enamoran y luchan por superar los obstáculos que les separan. Estas series, junto con las que ya he mencionado, ofrecen una visión fascinante de la Turquía rural, con sus costumbres, sus tradiciones y sus paisajes impresionantes. Son historias que te enamoran, que te emocionan y que te hacen reflexionar sobre la vida, el amor y la importancia de nuestras raíces. Y bueno, hasta aquí mis recomendaciones de hoy. Espero que les hayan gustado estas series turcas con romance rural. Son historias que te enamoran, que te emocionan y que te hacen reflexionar sobre la vida, el amor y la importancia de nuestras raíces. Recapitulando brevemente, hemos viajado a través de Montaña del Corazón con sus sueños de aviación, nos hemos sumergido en el drama familiar de hijos de hermanas, hemos sentido la tensión y el amor prohibido en Sakarya Frat, hemos reído con la comedia romántica de Campesina Señora, y hemos recordado los valores de la amistad y el honor en Ethel. Un recorrido por la Turquía rural que espero les haya cautivado. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté compartiendo estas recomendaciones con ustedes. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Cuál es su favorita? ¿Conocen alguna otra serie turca con romance rural que me recomienden? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos y familiares que también aman las series turcas, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.